De Raúl Sendic, que como veíamos además la oposición no quedó tan contenta. Estamos con Óscar Botinelli, politólogo y director de Factum. Buenos días, Botinelli, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Óscar? Bienvenido. Bien, cuando lo llamaron de producción para invitarlo, usted dijo que no le sorprendía este procesamiento porque es la crónica de una muerte anunciada. Sí, realmente. Esto, podría ser el procesamiento así, de otra manera, pero que esto terminaba en algo parecido era bastante lógico de pensar, ¿no? Yo digo que, a ver, desde el punto de vista político, la repercusión de esto va a ser mucho menor porque el gran impacto aparece a partir de la renuncia. Otra cosa que estuviera en el cargo. Para el Uruguay es un poco complicado como imagen que es la primera vez en la historia que alguien que ha ocupado la presidencia de la República en periodo constitucional termine siendo procesado por un delito contra la administración pública. Se habla, ¿no?, el vicepresidente de Ecuador, el ex de Argentina, que quedamos en la bolsa de los países donde las cosas son todas medias turbias, ¿no? Entonces, ese es un problema de afectación que este procesamiento trae. Lo otro es, el Frente Amplio yo creo que ya sufrió el proceso Sendic. Es decir, si veíamos que el Frente Amplio, que sacó el 48%, lo razonable en una encuesta del 42%, cuando aparece lo de ANCAP cae al 35%, cuando aparece ya lo de el caso Sendic, llamémosle, pasa al 30% y más o menos se mueve el 29 al 31%, el golpe lo tuvo. Fuerte, claro. Incluso viene en un proceso de recuperación, 35, 36 más o menos. ¿Y esto puede incidir en ese proceso, interrumpir ese proceso de recuperación? Bueno, puede salpicar un poco y sobre todo yo creo que puede salpicar porque todavía hay otras cosas vinculadas a figuras relacionadas con el tema ANCAP-ALUR que el Frente Amplio todavía no terminó de cerrar. De León. En general, ¿no? Y esto sin duda puede reabrir la exigencia de los Frente Amplistas, porque el Frente Amplio a veces tiene el error de creer que su problema es con blancos y colorados. Su problema hasta ahora sigue siendo con los Frente Amplistas que se decepcionan. Y cómo cierre este tema va a ser realmente muy importante y esto sí, de alguna manera obliga a decir, bueno, el tema tiene que cerrarse una vez por todas. El Frente Amplio tiene que terminar de pronunciarse sobre todos estos temas pendientes en los cuales tarda mucho en definir. Pasa que la vara ahora de lo transparente o ético, ¿no?, de la honestidad para la próxima campaña también queda alto el listón para todos en realidad, ¿no? Para todos, sí. Yo creo que esto de Sendic plantea dos temas. Uno, el tema ético, pero también en cuanto a cómo se cuida el dinero del Estado. No es solamente si alguien se beneficia o no. Porque acá hay cosas que no hubo un beneficio personal. Pero la idea que se manejó ANCAP, ALUR como de nuevos ricos, es decir, eso de comprar un avión en un país que hasta hace muy poco nunca había tenido avión presidencial, había avión para el presidente ANCAP, ¿no? Claro. Es decir, esos gestos. Fiestas de cerca de $1 millón, yo qué sé. Es decir, es cuidar como que el dinero del Estado no es un problema que haya que cuidar. Yo creo que ahí hay un tema. Y un segundo es que, fuera de toda duda, acá hay que tener mucho cuidado de parte de los partidos políticos de a la gente que pone en los cargos si está en niveles de capacidad para ocupar esos cargos. Porque el tema es que no se puede poner a manejar una Ferrari a alguien que no tiene libreta a conducir. Y algo ha pasado de esto. Es decir, evidentemente la presidencia ANCAP y la vicepresidencia de la República excedió las posibilidades que tenía Sendic para desempeñarlas. Y esto me parece que va a ser un tema también, más que de campaña electoral, de mirar las candidaturas, ¿no? Bien, Botinelli, hablábamos recién que la Constitución habilita a que se presente para las próximas elecciones. En este caso, ¿cómo lo ve desde el punto de vista para el partido, para el Frente Amplio? Bueno, la Constitución hay dos interpretaciones, ¿no? Si se habilita o inhabilita presentarse. Mientras está sin prisión, mientras tanto. No, el tema es si está procesado por un delito de que pueda resultar pena de penitenciaría. No es la prisión lo que determina. La prisión lo que hace es imposibilitar esa campaña electoral. Directamente es fáctica. Ninguno de los delitos es plausible. El de peculado. Sí, es plausible. El máximo ya es pena de penitenciaría. Por lo tanto, es posible. El artículo 153 del Código. Es plausible de pena de penitenciaría. El tema es que hay una interpretación que llamemos del neoconstitucionalismo que sostiene
que los tratados internacionales están por encima de la Constitución y por lo tanto, si no hay sentencia firme, no puede quedar inhabilitado. Está la otra teoría, que la Constitución es la Constitución y además, en un país que la Constitución solo puede modificarse por plebiscito, que el Parlamento por mayoría aprueba un tratado internacional que pueda afectar la Constitución, sería una forma oblicua de ir cambiando la Constitución de la República. Pero este es un tema que va a decidir la Corte Electoral, probablemente. Primero, la Corte siempre tarda mucho en decidir. ¿Lo va a decidir si se presenta Sendik y ahí estudia el caso o lo va a hacer? Si él se presenta y alguien impugna, o la propia Corte podría de oficio por también, el carácter pero público una vez que está presentado. Claro, pero más allá de que lo habiliten a presentarse por una cuestión de imagen al Frente Amplio, ¿le sirve o no le sirve? Bueno, depende, ¿no? Yo creo que se va a dar un blanco para poder ser atacado con mucha facilidad. Es decir, si en las calles hay carteles, vote a Sendik, no tiene la oposición que hacer mucho esfuerzo para refrescar el caso Sendik. Claro. Se está refrescando solo. Digo, de ese punto de vista no ayudaría mucho al Frente Amplio, tendría que tapar mucho el tema para que no le afecte, ¿no? Bien. Antes de cerrar tenemos para ver el comunicado de la 711, una vez que la jueza de crimen organizado Beatriz Larrea dictó su fallo y allí lo tenemos. Frente a la resolución tomada por la jueza doctora Beatriz Larrea, el Ejecutivo Nacional de la 711 señala que, si bien no la comparte, respeta el trabajo de la sede y acata lo resuelto. Muy bien. Óscar Botinelli, le agradecemos muchísimo su presencia. Sabemos que está muy apurado, le pedimos disculpas y lo dejamos ir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, y vamos a hablar ahora de la situación de ADEOM. Ocupó ayer un sector del cementerio del norte en reclamo de mejoras edilicias, mejores condiciones para los trabajadores, más trabajadores y, bueno, son infinitas también las declaraciones y las fotos que han hecho públicas luego de una carta que les enviara Daniel Martínez. Se reunieron con el intendente, luego el intendente escribió una carta a ADEOM y ADEOM en respuestas lo que hizo fue hacer públicas las fotos y las situaciones en las que trabajan. Las autoridades municipales mantienen además este enfrentamiento desde hace varios meses por el funcionamiento de esta división. Esta semana además recordemos que el conflicto en Necrópolis volvió a recrudecer en varios frentes y lo vamos a hablar desde el móvil de Desayunos Informales con Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM. Buenos días, Valeria.